Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de estudio Profundizar. Estoy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con este estudio. Estamos lanzando un nuevo programa que va a ser no solamente en audio, pero ahora también en video. Y queremos invitarles a compartir con otras personas más de este programa para que puedan también beneficiarse y juntos aprender un poco más de lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Comencemos entonces el estudio de hoy haciendo una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos permites estar juntos y podemos estudiar tu palabra libremente. Pedimos, oh Dios, de que tú nos ayudes y que nos dirijas en el estudio de hoy para que la información y el contenido que tú quieres que aprendamos de tu palabra pueda ser no solamente información, pero también el poder de transformación en nuestras vidas. Pedimos todo esto, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. En el tema de hoy, que es titulado El concepto del remanente en la Escritura, vamos a hablar un poco de lo que esta palabra remanente significa. Estas palabras que salen a veces en la Biblia son a veces un tópico de disputa o de discusión entre personas que aseguran conocer o entender qué es el significado correcto. Pero como vamos a ver durante esta semana, hay varias palabras específicas en la palabra de Dios que son importantes que la entendamos correctamente. Y en el tema de hoy, como hablábamos, es el tema del remanente. Vamos a hablar acerca de la palabra hebrea remanente. La palabra hebrea shear, que significa remanente o el que permanece, en realidad aparece más de 226 veces en la Escritura. Y esta palabra hebrea se traduce usualmente hablando del remanente de Israel o del pueblo de Israel. Y esto nos ayuda a comprender un poco el contexto de lo que significa. También existe la palabra hebrea akarith. Esta palabra akarith también se refiere a menudo sobre el contexto de personas, un remanente que no puede sobrevivir. Esto vamos a ver también en el transcurso del programa. Y además también tenemos en el Nuevo Testamento la palabra hebrea griega, o mejor dicho, la palabra griega, liopos. Esta palabra puede referirse a aquellos que se niegan a arrepentirse, mientras que la palabra kataliopi, esta palabra se utiliza para el remanente según la elección de la gracia, como nos dice Romanos capítulo 11, versículo 5. Y por eso vamos a analizar en la Escritura, en realidad, tres tipos de remanente que existen, por decirlo así. De esta manera podemos comprender mejor qué es lo que el Señor nos dice cuando habla de la palabra remanente. Vamos a, como les dije, clasificarlos en tres usos y vamos a hablar del primer punto, el tipo de remanente, que es el remanente histórico, cuando se habla del remanente de Israel, del pueblo de Dios en la antigüedad. Y vamos a analizarlo a través de lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículos 4 al 9, donde notamos allí lo que este remanente es. Y tal vez no es el remanente que usted y yo hemos escuchado muchas veces hablar. Notemos allí en Isaías capítulo 1, versículos 4 a 9. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está comida por extranjeros ante vuestra cara, asolada por extraños. Y Sión queda como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño residuo o remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Vemos en este pasaje que describe Isaías al pueblo de Israel, lo describe como el pueblo remanente. Pero este pueblo remanente no es el pueblo ejemplar, no es el pueblo que ha quedado, por decirlo así, fiel al Señor. Este es el pueblo que sobreviven, apenas han sobrevivido a las calamidades, a las desgracias
por haberse apartado de Dios. Entonces, en un sentido, la palabra remanente en la Biblia va a ser en el contexto de histórico, es decir, hablando de Israel, de la nación judía, que quedó unas pocas personas que sobrevivieron una desgracia, sobrevivieron tal vez las diferentes tribulaciones y los problemas, pero no porque el Señor realmente los ha guardado, sino porque ellos han sido los que quedaron de esta desgracia, de esta tribulación. Sin embargo, vamos entonces a ver ahora el otro tipo de remanente en la Biblia. Este es el remanente, en cambio, que es fiel, el que es el que queda por ser fiel y leal al Señor. Y vamos a encontrarlos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, como vamos a ver en esta tarde o en esta mañana, respecto a Génesis capítulo 7, versículo 23. Ahí tenemos uno de los primeros remanentes del Señor. Este es el libro de Génesis, el capítulo 7, versículo 3. Como ustedes tal vez se imaginarán, es acerca de un hombre que en realidad fue el único que quedó de un mundo previo al diluvio. Y así es como hablamos de Noé. Noten allí lo que ellos nos dicen en realidad acerca de este hombre Noé, que él es el único que quedó. Es Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser viviente, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra, quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Vemos entonces en este versículo que el remanente de todo ese mundo antiguo, antediluviano, fue Noé y los que estaban con él en el arca. Este es el remanente de alguien que es fiel al Señor, que permanece y que es guardado por el Señor. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo de José en Egipto. Si vamos a Génesis 45, versículo 7, noten ustedes allí lo que nos dice también la palabra de Dios en relación a José. Cómo José fue un remanente de Dios. Y este versículo nos va a aclarar un poco este concepto. Génesis 45, versículo 7, donde nos dice: Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Noten ustedes aquí que José, él fue el que fue primero, el que sobrevivió primero para poder mantener con vida a sus hermanos. En esa palabra que usa allí, en la palabra de Dios, que es el verbo, o es la palabra hebrea, shair, que es remanente, ahí vemos que entonces es el escritor, ¿no es cierto?, el que escribió el libro de Génesis, nos demuestra de que José fue el remanente de Dios. En su fidelidad al Señor, el Señor lo mantuvo, lo preservó, y a través de José se llegó a dar una gran bendición a muchas personas, bueno, a toda su familia y en realidad a toda la nación de Egipto, todo por ser leal al Señor. Ese es el que quedó. También tenemos en el libro de Daniel, el capítulo 1, versículo 8, también vemos a Daniel como un remanente del pueblo de Dios por su fidelidad. Nos dice allí en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso le pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Noten ustedes aquí de que en esa lealtad de Daniel, el pedir el que le impidan o no, que no participe de la comida del rey, del alimento del rey, esa decisión de permanecer leal, de tomar su decisión en el corazón, hizo que Daniel también sea un hombre que se mantenga o sea remanente del Señor. Todos los demás, solamente Daniel, de todos los jóvenes que fueron a Babilonia, de todos los cautivos, solamente Daniel y sus amigos fueron los que quedaron como fieles a Dios, y ese propósito de corazón de servir al Señor hizo que ellos también se consideren o sean llamados como remanente por el Señor. Tenemos entonces finalmente al siguiente punto que tenemos que ir, que es el remanente escatológico. Y quizás este es el que más hemos escuchado muchas veces en nuestros temas o en las predicaciones acerca de Apocalipsis, del remanente. El remanente escatológico es el remanente que nosotros tenemos que encontrar como el agente, como la persona, como el tipo de experiencia que nosotros en el tiempo del fin tendremos que tener. El poder ser este remanente de Dios en este tiempo del fin
será realmente un privilegio y un honor para nosotros. Brevemente vayamos allí al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Noten ustedes allí cómo el Señor nos llama a nosotros a ser parte de ese pueblo del fin, que podrá mantenerse fiel al Señor, que quiere el Señor que tengamos nosotros esas características. Dice allí: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí entonces vemos claramente que es esta mujer representada por la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia, mejor dicho, representada por la mujer, que va a tener ese hijo y ese hijo que fue Cristo, pero esta mujer fue llevada luego cautiva, o fue llevada, mejor dicho, al desierto. Y después de esa experiencia, finalmente el dragón, al no poder destruir a Cristo, al hijo de la iglesia, al no poder destruir por completo a la iglesia en la Edad Media, entonces se aira y va a hacer guerra contra la descendencia de ella, es decir, contra el remanente de la iglesia de Dios, que es la que queda al final del tiempo. Y esta iglesia, este remanente, es el remanente que dice allí, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este es realmente el gran desafío para nosotros. Entendemos entonces de que esta experiencia de esta palabra remanente en la Biblia puede tener esas tres connotaciones, hablando de la parte histórica, de los que sobreviven a una destrucción, a una calamidad, de los que son remanentes porque fueron fieles a Dios, los que quedaron por ser fieles y leales al Señor. Y está hablando también, o se usa también esa palabra remanente en la escatología bíblica, para hablar del grupo de personas que al final del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, estamos llamados a ser parte de ese pueblo que podrá guardar sus mandamientos y tener el testimonio de Cristo. Es mi oración en esta experiencia, en este día, de que ustedes puedan compartir de la palabra de Dios, que podamos ser parte del remanente del Señor y que por su gracia podamos alcanzar el conocimiento de la verdad y vivir a través de la palabra de Dios, vivir y ser ejemplo a las naciones. Dios les guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.